ambientales, en general son los que menos influyen. Nada más que los factores ambientales también está dado por el tema, la forma de vida. Pero lo que nos trae aparejado, que es lo que está en amarillo, y quiero que más o menos lo tengan presente, es la formación de anticuerpos. ¿Qué quiere decir anticuerpos? Son los que generalmente, y les pido perdón por estar de costado, son los que dan la reacción en el intestino y van degradando de una manera como si el agua horadara la piedra a las vellosidades del intestino, por donde se absorben todos los nutrientes, y hay una inflamación intestinal crónica. O sea que se está hablando de una enteritis. ¿Qué es el gluten? Bueno, está dentro de lo que nosotros conocemos como las harinas. Si lo mojamos o hidratamos, es una masa viscosa. Los ladrillitos, como yo les dije, son los péptidos, pero los péptidos involucrados, que los que producen una lesión severa del intestino o de la mucosa intestinal, es más que nada en el intestino delgado y se llama gliadina. Acuérdense de este nombre, que es gliadina. Pero también, ahora viene una acotación, ya no se le echa la culpa solamente a la gliadina, sino que hay otro componente también de tipo proteico de estos cereales que son los que provocan en conjunto todo el tipo de manifestaciones. La que sigue. Bueno, este es un poco para ubicarse dónde están ubicadas o dónde se lesionan. Generalmente tenemos el estómago. Una vez que la comida o el bolo alimenticio sale del estómago al duodeno, y después del duodeno va a lo que se llama intestino delgado, que es el yeyuno y el ilion. Pero el que más se lesiona, que ustedes lo ven en rojo ahí o que está marcado, es el yeyuno. El yeyuno llega a tener una permeabilidad tal que prácticamente cuando está tan lesionado, no solamente va a estar teniendo problemas con el gluten, sino que va a tener que estar teniendo o va a tener problemas con un montón de sustancias. La que sigue. Esto es lo que pasa. Esos cuadraditos con las vellosidades hace que siempre estén muy pegaditos. En este lugar donde ven que dice unión estrecha, eso está bien pegado. O sea, generalmente eso está tan pegado que no deja pasar nada. Pero a medida que va haciendo su lesión la ingestión de gluten, y generalmente la gente, nadie sabe a lo mejor que es un celíaco, se van abriendo. Y entonces se forman fisuras, se forman grietas. Y esas grietas son las que pasan de la parte de adentro del tubo digestivo hacia la parte de atrás, donde está toda la red de capilares, de linfáticos que absorben los nutrientes y los llevan a las distintas partes del organismo, donde en realidad comienza todo su metabolismo. Si nosotros tenemos un problema de ese nivel que todavía no fue procesado o todavía no fue en cierto modo detectado por todo el ejército que tenemos de glóbulos blancos y sustancias que hacen que no ingresen algo que sea nocivo para el intestino, ¿qué va a pasar? Una vez que empiezan a ingresar sustancias por ahí, se va a crear no solamente una enfermedad celíaca, sino que se va a crear un síndrome de mala absorción. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se come, todo lo que sea sustancia buena, mala, macrobiótica, no va a ser absorbida como debe, va a ser transformada o mal transformada y vamos a tener ahí la enfermedad con toda su floridamente corregida y aumentada. Existe predisposición genética, por eso en este momento no solamente se estudian los síntomas, se estudia toda la familia. Cuando aparece un celíaco en la familia es porque realmente debe haber 4 o 5 celíacos dentro del árbol genealógico o bien dentro del familiar cercano. Se estima que un 20 a un 25% de los celíacos tienen casi un 40% de pacientes que también algunos lo saben y otros no, que son familiares y que son celíacos. Hay una predisposición genética. Esa es una de las tantas reglas que tiene
el contexto de esta enfermedad para que sea factible. Si no, la gente que no está predispuesta, ustedes saben muy bien que no van a estar enfermas. No se digieren componentes, ya lo dije, puede ser que un componente que es la gliadina, pero ahora se han descubierto muchos más. Y la lesión intestinal es consecuente. No es que la gliadina llega, sino que la lesión intestinal es el intestino que quiere en cierto modo protegerse, se inflama, se edematiza y tanto va el cántaro a la fuente que al final termina enfermándose y degradándose la mucosa, haciéndose chata, donde ya no tiene poder de absorción. La que sigue. O sea, entonces tenemos en verde el cuadro de mala absorción, que ahí trae todo lo demás. Se llama también Sprue celíaco. Algunos profesionales y algunos países lo nombran como Sprue celíaco. El Sprue es una enfermedad entérica bastante importante. Acá lo ponen como celíaco para determinarla que es a causa de, y es una enteropatía sensible al gluten. En general se ubica dentro de lo que son las enfermedades autoinmunes. Pero la enfermedad esta, que es autoinmune, se sabe de dónde viene, se sabe que es el gluten, mientras que hay cientos de enfermedades con nombres y apellidos que son llamadas autoinmunes, pero que no se saben. Esta sí se sabe la predisposición, se sabe cuáles son los anticuerpos y cada vez se estudia más y más. Les voy a contar que antes entraba todo como una diarrea crónica, como un intestino irritable, la gente estaba tomando antidiarreicos, hacía una dieta de arroz, seguía, volvía a mejorar y así permanentemente, y nadie sabía cuál era el anticuerpo, cuál era lo que se formaba. Yo al poner en la etapa de la vida estoy hablando desde un lactante a 100 años, ahora tenemos pacientes de 100 años con las técnicas modernas. Es ahora algo, es importante que en este momento, a nivel internacional, a nivel mundial, hay pacientes que recién se hacen diagnóstico a los 60, 70 años. ¿Por qué? Porque empiezan con un disturbio intestinal. Lo primero que piensan que es un problema importante de colon, es un colon irritable. Lo primero que dice, tengo el colon irritable. Después sigue, porque es consenso de que a una persona con 60 años y grandes disturbios intestinales se le pueda o se le tiene que hacer una endoscopía y ver qué está pasando. Cuando hacen la endoscopía no encuentran tumor, no encuentran nada, encuentran la mucosa despulida, la mucosa gastada y ahí es donde se determina a los 60 años que es un celíaco. O sea que se pasó prácticamente toda su vida siendo celíaco, con grandes disturbios, con cólicos, con todo lo que signos que le da el problema, y nadie le hizo el diagnóstico, ni nadie lo pensó. La que sigue. Bueno, vuelvo a repetir, y esto es para que no se lo olviden nunca, la intolerancia es para toda la vida. El diagnóstico de certeza en realidad antes se ponía en orden. Había como un consenso de hacer primero las pruebas clínicas, las pruebas de laboratorio, las pruebas de serología y 3 biopsias, cosa que se descartó porque son tan firmes y tan buenas las pruebas de serología a nivel bioquímico que solamente se hace una biopsia cuando realmente se ve, se considera de que además de haber una enfermedad celíaca puede haber una gran disturbio en el intestino, que no solamente sea el descubrimiento de la mucosa, sino que también puede estar acompañado por alguna otra enfermedad. La que sigue. Bueno, ahí de tanto hablé de las mucosas, ustedes ven arriba lo buenas que están o cómo son las vellosidades, que son como esponjosas, ¿no es cierto? Son bastante, son muchas y todas absorben a ese nivel los nutrientes que se absorben al nivel del intestino delgado. No todos los nutrientes ni todo se elabora a nivel del intestino delgado, pero sí la primera porción sirve
para preparar los alimentos para después en las distintas lugares del intestino ser absorbidas. Las vellosidades cuando están lesionadas están abajo, nada que ver, se achicaron, se achataron, ya no tienen su función. Y lo que ven ustedes es cómo se ve por una endoscopía la parte de adentro, el tubo digestivo, edematizado, con pliegues, con manchas blancas y con un montón de secreción. Pero la secreción es una cantidad exagerada de glóbulos blancos que se llaman linfocitos, y son linfocitos que aparecen, son glóbulos blancos que aparecen justamente cuando hay celiaquía. Eso se ve en lo que es la endoscopía. La que sigue. ¿Cuándo se diagnostica la niñez? Un bebé puede nacer, pasarse el año de vida con un montón de cólicos, le dan la simeticona, vuelve a tener cólicos, tiene vómitos, le echan la culpa a la mamá que le da la teta nerviosa, y así pasó todo su año. Hasta que alguien piensa que puede ser un celíaco o hace un estudio solamente para ver si tiene un síndrome de mala absorción, si tiene un intestino corto, si tiene una malformación, y es entre el 1, o sea, en el primer año de vida y los 4 años donde se puede hacer dentro de los niños el diagnóstico. Pero realmente es porque alguien se iluminó, ahora no tanto, de que podía ser un celíaco. Pero ¿por dónde se empieza? Se empieza por la familia. Se empieza preguntando a los padres, a los abuelos, a los tíos, para poder hacer un buen diagnóstico. Entre los 10 y los 40 tenemos picos, ¿por qué? Porque hay variaciones entre el chico de 10 años, el adolescente y el de 40 en las alimentaciones. Ya se tuvo en cuenta de que varía mucho, varían su alimentación de acuerdo al medio social en donde están viviendo, en donde se desarrollan. Entonces está dependiendo también del medio social, o de los amigos, o del colegio, o del trabajo. De acuerdo a eso se crean corrientes de alimentos, incluso de los medios de información. Es doble en el sexo femenino, o sea que aparecemos más las mujeres que los hombres, y es típica y común en la raza blanca. Es bastante bajo el porcentaje de la raza negra de encontrar un celíaco. El que sigue. Este es el típico que ustedes ven en el niño pequeño. ¿Se acuerdan cuando estaban las fotos del chico que tenía hambre en Biafra, los chicos de Biafra con la panza gordita, las patitas flaquitas, el abdomen distendido? Bueno, el chiquito que ven con la pancita, con las patitas flaquitas, el niño pequeño, uno es un chiquito normal y el otro es un chiquito con una enfermedad celíaca. Es típico y es para todos más o menos igual. O sea, tienen el abdomen distendido porque tienen una diarrea crónica, falta de apetito, vómitos, la panza te duele cada rato, se agachan. Es típico en un chiquito de edad que se quede quieto y agachado. Hay dos signos, o sea, de algo que le está pasando a un chico cuando se agacha y se pone en cuclillas y se queda pensativo. Primero porque le duele la panza y segundo a veces también hay insuficiencias cardíacas que dan ese síntoma, pero generalmente es cuando está con algún problema intestinal. Está laxo, quiere decir que no tiene buen tono muscular, pero más que nada el retraso es en el peso y en la estatura. Generalmente son chicos que en el perceptilo se llama a las distintas etapas donde va creciendo la estatura con respecto a peso. ¿Qué pasa? No coincide. Ustedes vean, el chico que es normal, ¿cuánto le lleva de altura al otro chico? Tienen las dos la misma edad. Entonces, tienen retraso ponderoestatural, tienen anemia. Ahí importante también porque a veces están tan pálidos, tan decaídos, que cuando empiezan a ir al jardín, la maestra jardinera, la persona que los cuida, los que lo ve, que ven que ese chico se aísla, no quiere comer, se aísla, está re pálido, y generalmente es un chico que tampoco aprende. Aún en el jardín maternal, no aprende, se aísla, no quiere, porque
no absorbe los nutrientes que son necesarios para su desarrollo, tanto psíquico como neurológico como orgánico. Y aparte hay falta de proteínas. La panza esa puede estar llena de gases, pero también puede haber mala absorción de otros elementos. ¿Y qué pasa? Se llena tanto de gases que se distiende. Así que bueno, esa es la típica etapa de los 1 a los 4, de 1 a 4 años, incluso hay bebés que lo tienen, pero pasa más desapercibido porque la mamá lo lleva a UPA, no camina ni demás. La que sigue. Yo quise más o menos aclararle todo el tema en los signos y los síntomas. Un signo es algo que aparece pero no es síntoma. El síntoma es cuando ya orgánicamente se estableció algo. Sí, es un llamado de atención, nos pone a nosotros en alerta. Los síntomas y signos son ambos, no es que hay algo típico, hasta que no se hagan análisis, hasta que no lleguemos a la serología y a todo lo que sea biológico, podemos decir que son varias cosas. Entonces, los síntomas son amplios, son variados, pero lo que tiene de bueno es que todos, tenga 1, 60, 40, 80 años más o menos, tienen la misma sintomatología y los mismos signos, incluso los mismos rasgos. Hasta a veces son mínimos, no tienen ni siquiera síntomas, hasta llegando a un síndrome de mala absorción, donde uno tiene que internar a un chico porque está deshidratado, porque está totalmente con toda una acidez en el cuerpo, todos sus electrolitos, sus sales están mal y pueden llegar al shock. La que sigue. De acuerdo a cómo se desarrollan, ya no se usa mucho esta clasificación. Directamente vamos a ver un cuadro al que sigue, que realmente es silente, que no da ningún síntoma, puede ser la clásica con todos los síntomas floridos, y la subclínica o asintomática, quiere decir que está, pero no da síntomas que nos llamen la atención. La que sigue. Bueno, esto es lo que más representa lo que yo les quise decir. La enfermedad en la punta, con altibajos, por eso así es una montaña muy despareja, es la enfermedad celíaca que tiene síntomas y que tiene una biopsia positiva con lesión de la mucosa que se ve, que se estudió. Después hay un tramo donde la enfermedad celíaca es silente, quiere decir que no da síntomas, no da signos y está ahí como algo que todavía no llega a ser nada, llega a ser mucho por signos, pero a lo mejor la biopsia y todo lo demás, hasta que no se hace, está normal. Y después la latente, que es toda aquella persona que tiene familiares, que tiene genética, que por ahí tiene alguno de los síntomas, pero que realmente por ahí pasa toda su vida sin llegar a tener un síntoma. Pero lo único, como ahora se estudia bastante y se piensa bastante, lo que se tiene es la serología positiva, que si se hace un análisis de sangre, por eso se dejaron de hacer tanto las biopsias, especialmente en los chicos, y la serología es muy característica, muy fija, muy determinante. Es el anticuerpo en contra a tal sustancia y no hay vuelta de hoja. La que sigue. Vamos a hacer un repaso general de la celiaquía en niños. Tienen todo: dolor abdominal, lo que hablamos, vómitos, anorexia, todo, apatía, introversión, tristeza, y otra de las causas por la cual a veces se llega a un diagnóstico es el mal rendimiento escolar. Es un chico que era una luz, cuando era chiquito aprendí y demás, pero de golpe nunca puede aprender, nunca puede fijar, incluso al síndrome de los chicos nerviosos, a la falta de atención, o síndrome de falta de atención, se le está echando un poco la culpa a ser celíaco. Por eso se están estudiando esos chicos, no solamente a nivel de la psicología o de la psicopedagogía, sino también a nivel orgánico, a nivel de la biología, a nivel de sangre. La que sigue. Dentro de los signos, porque dije que los síntomas eran una cosa y los signos son otra, está desnutrido, el abdomen distendido, tiene anemia bien destacada, tiene una anemia por falta de hierro, porque
que no se puede absorber el hierro. La lengua y la mucosa siempre están con llagas, se inflama la lengua, que se llama glositis. Son chicos que tienen llaguitas que no son herpes ni nada, ni son virus. Generalmente lo ve un médico y dice, no, es una virosis, es una micosis, es un hongo, le dan medicamentos para hacer buches y demás, pero lo sigue teniendo, porque el tema está debido a eso, a lo que le está pasando. El cabello fino no crece nunca, tarda muchísimo en crecer. Y hay otra cosa que se le agrega, que se le hinchan las piernas. Tienen las piernas flaquitas, pero hay momentos en cuando tienen las proteínas muy, pero muy bajas, se le hinchan las piernas porque hay una deficiencia de eliminación, absorción a nivel renal. Por eso también se puede llegar a una insuficiencia renal. ¿El que sigue? Bueno, cuando le decimos que es subclínica, cuando la biopsia intestinal, por algún colega, algún médico que es perseverante y llega a querer hacer una biopsia, y el paciente acepta hacerse la biopsia, porque el problema es que en general no aceptan hacerse biopsia por un tema así, hasta que realmente después, cuando llegan al síndrome de mala absorción y a estar mal de muchos lados, se acepta. Entonces, cuando le hacen la biopsia, ven que las vellosidades y todo el intestino está con toda la característica de haber de tener una enfermedad celíaca. Y solo se comprueba, como no tienen síntomas, ¿qué se hace? Se provocan los síntomas. Y esos síntomas se provocan dándole a comer los 4 cereales todos los días en un determinado tiempo para ver qué pasa y a ver si comienzan los síntomas. ¿A que sigue? Bueno, acá tienen otra de las características que aparecen en los niños y en los adultos. Son las dermatitis, pero herpéticas, son todas ampollitas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan, dice, ¿será una varicela? No es una varicela. ¿Será que tiene una alergia? No es. Empiezan incluso a llevarlos a doña María o quien sea a curarle la culebrilla, porque cree que es una culebrilla y así sucesivamente. Y esto es solo el producto, que es una dermatitis herpética, que al mismo tiempo hace un impétigo, o sea, se rompen las ampollitas y se forman costras, tanto en la espalda, en los miembros, pero es bien típico de la enfermedad celíaca. Es una de las características. Y bueno, yo puse un bebé llorando por el cólico que le da normalmente, que la mamá piensa que tiene solo gases y no es así. ¿La que sigue? Bueno, nosotros hablamos hasta ahora de todos síntomas que eran prácticamente todos digestivos. El hecho de que tenga una dermatitis no es digestivo, es extradigestivo. Pero acá se agrega algo que generalmente el paciente celíaco es de baja estatura. Ustedes ven a lo mejor familia de gente que mide de altos con chicos o descendencia que son muy bajitos y nada tiene que ver con ningún familiar. No siguen el perceptivo de aumento de estatura, y la única manifestación se encuadra a esos chicos en un síndrome de mala absorción. En realidad es un síndrome de mala absorción. Lo que pasa es que está hecho por algo, no es un síndrome porque sí. La que sigue. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no es cierto? La latente es la más tardía, la que nunca a veces da síntomas y que realmente tampoco da muchos síntomas en la biopsia. La que sigue. Bueno, lo más importante que se ha determinado en este último tiempo es el daño neurológico. Realmente el daño neurológico es tan importante que son los chicos y los grandes llegan a tener incluso trastornos obsesivos compulsivos, que llegan a tener trastornos, crisis maníacas, y esto ya entra dentro de la neuropsiquiatría, cosa que antes nadie pensaba que una enfermedad a un nivel intestinal podía traer un problema de tipo psiquiátrico. Lo otro que también se tiene en cuenta ahora son las hemorragias. Hay un montón de chicos que se hacen hematomas rápido, van creciendo con el diagnóstico de fragilidad capilar,
se cepillan los dientes, sangran las encías, cualquier cosa sangran, y es por la falta de vitamina K, que no se absorbe ni se elabora a nivel del intestino. Y lo otro es el raquitismo, porque también porque no comió, porque no recibió calcio, que esto no, es porque el calcio y todo lo que comió para no ser raquítico no ingresó al organismo y no se usó, porque directamente no pudo ser usado debido a la mala absorción. Es decir, entonces acá le puse una serie de tips que una persona puede ser celíaca sin nunca tener un síntoma y ser diagnosticada durante toda la vida, la que sigue. Esto es lo que vamos ahora por los adultos, que no es muy distinto, por eso se dice que siempre es más o menos igual, solamente que las alteraciones a distintas etapas de la vida también altera el medio social, el medio económico, laboral, etcétera, etcétera. Los síntomas del adulto son generalmente diarrea crónica, pero también en este último tiempo se está viendo mucho más el estreñimiento que la diarrea. ¿Qué diagnóstico se le hace? Tengo colon irritable. Entonces le dan los medicamentos para colon irritable que no le van a, y siguen comiendo todos los cereales habidos y por haber, porque incluso le dicen, como usted está estreñido, tiene que comer fibras. Cuando come fibras, las fibras que come son derivadas de los cereales justamente que están haciendo el problema. Otra de las cosas que tienen es la depresión, cansancio crónico. Se dice que también entra dentro de esto el síndrome de fatiga crónica. Yo sé que al síndrome de fatiga crónica le achacan, o sea, a muchísimas cosas todo lo que tiene fatiga es fatiga crónica. Realmente están hablando de que realmente es un celíaco que no se le hizo un diagnóstico. La otra es que la parte hepática, o sea, bueno, pérdida de peso, anemia, las aftas existen también, pero también hay todas las enzimas hepáticas aumentadas, algo que no ocurre en el niño y en el adolescente. Se aumentan las enzimas hepáticas, piensan que han tenido una hepatitis y no es así, se mantienen permanentemente aumentadas, no se le da nada, por supuesto. Se le da una dieta y que le dice, bueno, come hidratos de carbono, trate de comer avena, y vuelve otra vez al círculo vicioso del tema. Se llegó a ver gente con epilepsia, osteoporosis. Hay gente que tiene osteoporosis muy tempranamente. ¿Pero por qué? Porque no absorbe el calcio, no porque haya un desgaste cronológico por edad. Y los edemas, o sea, también hinchazones en las piernas, no. Como tiene 60 años, probablemente está haciendo una insuficiencia cardíaca, pero no, yo ando bien, subo escaleras bien, pero igual se me hinchan las piernas. Y no es la vena, sino que es la arteria. Así que acumulan líquido y están acumulando líquido por el problema que tienen a nivel intestinal. Y después hay otro tema que es la no tener fuerza en los músculos, o sea, las miopatías periféricas, que también se lo achacan a la edad y van al médico y dicen, ¿y usted qué quiere? Tiene 70 años, tiene 60, no lo puede, no sé qué, ya que sigue. Ya está. Y los adolescentes es también bastante común, ya dijimos que es cuando empiezan a tomar o a comer más cereales para estar más fuertes, hacer más ejercicio, pero trae aparejado algo muy importante que son las menorreas. O sea, la mujer menstrua mucho más tardíamente. Y lo que hay tardío, todos los signos puberales del crecimiento, del pasaje de la niñez a la adolescencia, y son chicas que por ahí están menstruando a los 16, 17 años, que después, en un futuro, también son madres que probablemente tengan abortos a repetición. Así que mírenlo, a dónde llega, ¿no? La bola de nieve que se hace. La que sigue. Bueno, acá es un esquema para todo, ¿no es cierto? Hablamos prácticamente de todo. Este país es Argentina, es uno de cada 100, puede ser celíaco, tienen todo lo que quieran, puede ser multidisciplinaria, multisomática, multi todo, porque realmente es algo que ahora también va acompañada, después que ingresó
la proteína de la leche y el bebé empezó a ser celíaco de chiquito, empieza una intolerancia a la lactosa. Y ustedes ya ven en el comercio, cosa que no se veía hace un tiempo atrás, leche que no tiene lactosa, que era lo principal por lo cual se tomaba leche. Ahí sigue. Bueno, se asocian a otras, por ejemplo, a la diabetes, al asma, alergia, a las demencias, eso hablamos. Y también estaban en un artículo que me llegó que muchos chicos Down, muchos chicos del síndrome de Down son celíacos. O sea, se hizo un estudio y la mayoría de ellos eran celíacos. Otros síndromes así de malformaciones son con trisomías o problemas cromosómicos también tienen tendencia a tener celiaquía. La que sigue. Bueno, el consenso de diagnóstico, por supuesto, eran todas las biopsias que se hacían antes. Se hacen dos, una antes de empezar con gluten, después del gluten, cuando empiezan signos y síntomas, la que sigue. Y la determinación de anticuerpos se hace prueba de provocación del gluten, los anticuerpos antigliadina, antiindomicio, antireticulina, pero ahora se dejó todo eso y solamente se hace un anticuerpo que es bien específico y se le evita el hecho de que tenga que hacerle una endoscopía a un chico, las dietas, el refuerzo de gluten que le aumenta la mayor cantidad de síntomas, la que sigue. Ahora se usa anticuerpo transglutamina, acuérdense de este nombre, transglutaminasa, y que tiene un 80 a un 80 y pico % de positividad y no es tan cruento. Se puede hacer cada tanto, se puede hacer más veces porque es una determinación en sangre, la que sigue. Ahora, cuando uno sigue los casos inciertos, tiene que ser consecuente, tiene que ser periódico y tiene que ser cada tiempo y no dejar pasar. Por lo tanto, tiene que hacerle pruebas de laboratorio periódicas, siempre exploración familiar, siempre algún familiar se va a acordar, una tía, una abuela, alguien se va a acordar, sí, fulana le pasaba esto, y dejando para lo último las biopsias, o sea, la endoscopía y la biopsia. La que sigue, la dieta, no hay otra cosa que la dieta libre de gluten, de por vida, estricta, pequeñas cantidades, ya les dije hoy, grandes síntomas, y la remisión espectacular es la dieta y más que la dieta. La que sigue. Y bueno, hay dos o tres cosas que a lo mejor les van a servir, que el gluten es responsable de lo que es rico el pan. O sea, lo que es el pan de esponjoso, de rico, es el gluten que se lo da. Lo otro, hay reacciones que son alérgicas a la ingestión, ya le dan síntomas de alergia y lo toman como una alergia pero no una intolerancia. Y ante todo paciente que tenga algún signo o síntoma, que puede ser anemia, va también asociado a problemas de tiroides, inflamación de la tiroides, se le hacen, hay que pensarlo, es una enfermedad parecida al síndrome urémico hemolítico, es una enfermedad que hay que pensarla, que existen. Otro día por ahí van a leer en la revista que le voy a dar a la que sigue. Cuando la dieta fracasa, ahí sí se comienza con medicación. Y la medicación tiene que ser como cualquier enfermedad autoinmune. Desgraciadamente hay que darle inmunosupresores que evita que los anticuerpos se formen, y si no, corticoides a pasto, como decimos nosotros, en grandes cantidades. La que sigue. Tratamiento debe ser multifacético, y lo dijeron de entrada cuando se inauguraron estas jornadas. No sirve un solo médico, una sola persona, no sirve solamente que sea tratamiento médico, tiene que ser multifacético, multidisciplinario, trabajar todos en conjunto, los estudios ser vistos por todos, no un médico ve uno, otro médico ve otro, sino cada uno, todos tienen que estar unidos para lograr que ese paciente salga. Eso es un poco la forma de trabajo actual, no solamente para celiaquía, sino para varias enfermedades. Y la que sigue, bueno, acá tienen todos los síntomas que tienen que estar mirando y mirando la gente para ver
si tienen, si están dentro de la composición, aunque no sea un cereal. Ustedes vieron que ya hay mayonesas de todo que le están poniendo, porque cuando yo dije que era gelificante, es para espesar. Antes usaban gelificantes mucho más agresivos, pero agresivos para la gente que no tiene celiaquía, sino que eran naturales, espesantes naturales, pero que realmente daban problemas. Todos son los signos, les dije ya, el 5 de mayo es el Día Mundial de la Enfermedad Celíaca y la única. Hasta ahí. O sea, basta de cereales los celíacos. Y los que no saben también, tengan cuidado. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy a disposición de ustedes. No me interesan las preguntas, a lo mejor les quedó algo en el tintero, es muy largo, pero estoy a su disposición. Hasta luego.